Y también tuvo lugar el primer encuentro del presidente de los Estados Unidos con su homólogo mexicano Enrique Peña Nieto. El mandatario estadounidense reiteró que México tendrá que pagar por el muro que piensa construir en la frontera común. La reunión bilateral oficial se realizó a puerta cerrada, duró aproximadamente 30 minutos y bueno, en esta cita los mandatarios tocaron temas importantes como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Sin referirse al tema del muro, el presidente Peña Nieto aseguró que se trató de una reunión productiva, según la calificó él. Aseguró que junto a Trump revisaron los avances en materia de migración, seguridad y desarrollo económico. Agradecer este espacio que se abre con el presidente Trump. Thank you very much. I want to thank you for opening this space that I had with President Donald Trump. Y que estoy seguro va a contribuir a mantener el diálogo fluido que nos permita avanzar en la renegociación de lo que será el And I'm sure this is going to help us continue a very flowing dialogue, sir, that will allow, of course, for the negotiation in NAFTA. Seguir trabajando en materia de cooperación, sobre todo para la seguridad. Para analizar este tema nos acompaña Guadalupe Correa, es especialista en relaciones México-Estados Unidos. Muchas gracias por estar con nosotros aquí esta tarde. Es un placer estar con ustedes, Jolie. Gracias. La prensa, sobre todo mexicana, pero también la prensa internacional, por supuesto que le dedica la cobertura de esta reunión bilateral al tema de que el canciller mexicano dice que si Trump hizo algún comentario sobre el muro, él no lo escuchó. Todo esto porque una periodista le pregunta a Trump en esta reunión si considera y se mantiene en el dicho de que México va a pagar la construcción del muro, y se supone que la respuesta que le da Trump es por supuesto que va a ser así, y el canciller mexicano dice que él ni siquiera lo escuchó. En realidad estos temas no se están abordando en esta reunión, o estamos haciendo oídos sordos a esta postura de Estados Unidos. Yo creo que el gobierno mexicano está haciendo oídos sordos a esta postura en un momento donde debería de estar muy atento a todo este tipo de discursos, este tipo de dichos por parte del gobierno de los Estados Unidos, porque es un momento de negociación. Es un momento de negociación donde Estados Unidos y México van a negociar, bueno, obviamente y Canadá, el Tratado de Libre Comercio, pero también la cooperación en relación con la migración proveniente de Centroamérica y también de México, y además de todo el tema de la lucha antinarcóticos. México tiene mucho que ganar si sabe negociar, y creo que en este momento el gobierno mexicano ha dado una señal de que no sabe negociar y de que está dispuesto a hacer todo lo que Estados Unidos le pida, está dispuesto a colaborar en lo que Estados Unidos le diga y sobre las bases que Estados Unidos presente para la negociación. Este dicho del secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, es muy desatinado. ¿Por qué? Porque realmente México no está poniéndose en su papel, y parecería ser que después de que le den una bofetada está poniendo la otra mejilla para que le vuelvan a dar otra, ¿no? Creo que la actitud del presidente estadounidense ha sido muy irrespetuosa, y México no ha podido plantearse firmemente, plantear una postura que también le permita hacer mejores negociaciones. Ahora, según la prensa internacional y la gente que acompaña a ambos mandatarios, tanto la gente de Trump como la gente de Peña Nieto dice que no se trató el tema del muro en esta reunión a puerta cerrada, pero finalmente, después de que México cancelara esta primera reunión de Enrique Peña Nieto con Trump, se vuelven a encontrar y este tema se supone que está vetado. México no está ganando frente a Estados Unidos en esta negociación, incluso conforme pasa el tiempo. ¿No hay manera de que México frene esta construcción del muro? Bueno, la construcción del muro no es una cuestión que le compete a México, porque si México la paga, pues realmente México tendría que estar en esta discusión. En realidad es una cuestión que Estados Unidos y que Donald Trump en específico ha manejado como si fuera un tema también de México. No lo es.
Estados Unidos puede construir un muro, queramos o no lo queramos. La cuestión está aquí en el tema de que él insiste en que México va a pagar el muro y que va a poner un arancel y eso va a impactar el comercio. Cuando empiezan este tipo de cuestiones a manejarse en el sentido de quién va a pagar el muro, ahí es donde la cuestión cambia un poco, ¿no? O sea, obviamente creo que México tiene que discutir esto porque Donald Trump sigue e insiste en que el muro lo va a pagar México y él ha insistido en que el muro se va a construir. Días anteriores, un poco más de una semana, Donald Trump envía un tuit diciendo que Estados Unidos debe protegerse de los narcotraficantes, de este problema que presentan los cárteles de la droga que vienen de México y que vamos a construir el muro. Él lo confirma y además de todo, de confirmarlo, dice que México lo va a pagar. En ese sentido, creo que el gobierno de México igual queda muy mal parado. ¿Por qué? Porque no está respondiendo ante una declaración que lo involucra en la construcción de un muro que debería ser simplemente de Estados Unidos. Si Estados Unidos decide construir el muro, México no puede parar a Estados Unidos de que lo construya. Uno puede construir un muro en su casa para no ver al vecino. El problema es cuando esto va a implicar cuestiones bilaterales como el pago de aranceles para construir este muro o alguna otra manera que Estados Unidos vea para forzar a México a hacerlo. Es realmente muy desafortunado tener un presidente como Enrique Peña Nieto, apoyado obviamente por su canciller, que no quieren tratar ese tema y que realmente están poniendo todo de su parte para colaborar en otros temas. Simplemente no es un bien para México. Y nos preguntamos por qué es esto. La pregunta es por qué México continúa teniendo esta actitud de tan poco aprecio a su país, a su nación, hacia ellos mismos y poniendo todo para agradar a los Estados Unidos, como si el Tratado de Libre Comercio fuera lo único que le interesa, y obviamente bajo las condiciones que propongan los Estados Unidos. Es muy desafortunado la manera en cómo están sucediendo las cosas en Alemania, en Hamburgo, el día de hoy, en la reunión del G20. Justamente un foro como este, con los líderes mundiales, por lo menos de estas 20 potencias, es cuando el presidente Peña Nieto tendría que pararse en la raya y decir, manifestar que está en contra de la construcción de este muro, porque parece que veta definitivamente el tema, que evita estas preguntas en la prensa. Y si la prensa se mete en este tema, pues más bien marca distancia y solamente permite que Donald Trump responda. ¿O acaso será que están negociando a puerta cerrada y prefieren, pues al final, que la prensa retrate lo que sea, ellos ceder en esta negociación y permanecer pues ahí a raya? Exactamente. A mí me preocupa un poco esto porque parecería ser el mensaje que están dando el día de hoy. Donald Trump, por su parte, se sigue construyendo el muro y a México le interesa mucho el libre comercio, está dispuesto a colaborar. En realidad, ¿cuál es la negociación a puerta cerrada? ¿Quién se va a beneficiar de la negociación? Una negociación se hace con dichos fuertes, ¿no? Y si México tiene algo que ganar, México tendría que poner sobre la mesa sus cartas y no las está poniendo. Entonces, esa negociación que podría pensarse está siendo puerta cerrada no va a ser benéfica para México, o no son los signos que estamos recibiendo. Por el otro lado, ¿qué le teme México a Donald Trump? ¿De qué le teme la administración de Enrique Peña Nieto? No México, el gobierno de México. El gobierno de México sabemos que ha sufrido escándalos de corrupción muy importantes, el tema de los contratos de la Casa Blanca, de los gobernadores vinculados al partido del presidente de México. Estados Unidos tiene mucha información sobre México. ¿Qué es lo que le teme el gobierno de Enrique Peña Nieto a los Estados Unidos? ¿Por qué están poniendo todo para no afectar de ninguna manera la relación bilateral, a dejar que Estados Unidos plantee sus condiciones de cualquier manera? ¿Qué es lo que está sucediendo? Creo que tenemos todavía muchas preguntas sobre la actitud de México tan servil, sobre la actitud de un México que no está dispuesto a negociar y que está dispuesto a aceptar lo que sea. Creo que aquí tenemos que pensar un poco más, lejos de criticar, en ver por qué está sucediendo esto, a qué le teme Enrique Peña Nieto. Guadalupe, y precisamente el gobierno de Estados Unidos dice que si no hay renegociación en el TLC, dejará el acuerdo. Igual lo puede hacer como lo hizo en el Acuerdo de París. ¿México se tiene que preparar ya para lo peor?
Bueno, yo creo que Donald Trump es un presidente, como lo ha hecho en sus negocios, es una persona que sabe negociar y que sabe presionar en una negociación. Él está poniendo el peor escenario, ¿para qué? Para obtener lo más que pueda. O sea, realmente es muy interesante ver cómo Donald Trump ha jugado bien sus cartas. Él antes de llegar dice o no, o se renegocia todo o no hay tratado. Y México trata, la administración de Enrique Peña Nieto trata como de lugar de mantener ese tratado, como si además ese tratado hubiera sido la panacea para México. Eso no es verdad. Tenemos que ver las tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita en los últimos 20 años, desde el año de 1994, más de 20 años del TLC. ¿Qué tanto ha beneficiado o a quién ha beneficiado el Tratado de Libre Comercio? El Tratado de Libre Comercio sí ha beneficiado a mexicanos, a una élite pequeña, pero realmente para México el Tratado de Libre Comercio es lo mejor que le puede pasar, y si no tiene el tratado, algo terrible va a pasar para México. Claro que va a sufrir, pero ¿quiénes van a sufrir o quiénes van a ganar de continuar con el tratado? Realmente Enrique Peña Nieto, en este sentido, la administración, el gobierno mexicano está protegiendo unos pequeños intereses sin ver la película total. ¿Qué es lo que México podría perder? ¿Qué es lo que cuáles son los recursos que México tiene que gastar para colaborar con los Estados Unidos, para no permitir que entren las drogas, para no permitir que entren las personas de Centroamérica? México no está negociando absolutamente nada. Es muy desafortunado lo que está sucediendo y muy desafortunada la manera en la cual el presidente mexicano no está defendiendo el interés nacional ni los intereses de su país, ni está cumpliendo con su papel como jefe de gobierno y jefe de Estado. Es Guadalupe Correa, especialista en relaciones México-Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde. Muchas gracias. Igualmente, es un placer, como siempre.